8:15 en las Islas Canarias, estamos en Informa Radio, estamos en la boca del lobo, ya no sé ni en qué emisora íbamos a decir que estábamos, ¿eh? Bueno, no, estamos en Informa Radio, ¿no? Sí, lo veo aquí en los logos de las almohadillas estas. Y estamos en la boca del lobo, nos acompaña Jesús Muñoz. Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, aquí dispuestos a dar guerra. No sé si vamos a hablar un poquito también de lo que habéis empezado, que me ha gustado mucho el tema de ese homenaje al general Escobar. Luego, si hablamos, me gustaría recordar alguna cosilla relacionada tanto con el general Escobar en concreto y con otros que no se les puede homenajear y también eran buenos guardias civiles. Sí. Voy a saludar a mi amigo Íñigo Armada, que lleva toda la mañana escribiéndonos y no le estoy haciendo ni caso hoy. Así que le mando un abrazo muy fuerte a Íñigo Armada, que bueno, ¿no? Hombre, Íñigo Armada es un camarada de los buenos y yo, por supuesto, le mando un abrazo y vamos, que nos vemos enseguida, Íñigo. También quiero saludar, creo que a dos nuevas oyentes de Informa Radio, que se llaman Ascensión y María del Carmen, dos señoras que me saludaron otro día a la salida de Viernes Santo en la iglesia de los Oblatos. Y decían, hombre, Rubén, que te vemos en 7NN, ahora ya no podrá ser. Me dicen, ¿dónde podemos verte o escucharte? Y dije, sencillo, en Informa Radio, los jueves de 9 a 11, y yo creo que ya dijeron, nos lo apuntamos y nos hacemos ya seguidoras de Informa Radio. Pues vamos. Bien, como ves, yo voy captando. Aquí hay que coger a los oyentes a lazo, aquí no se puede escapar ni uno. Y luego, pues espero, ¿no?, que hablemos de el infame Elías Bendodo, supongo que hablaremos, ¿no? Aquí vamos a hablar, vosotros decís un menú aquí. Y de la cacería fallida, otra vez, contra Rocío Monasterio e Iván Espinosa de los Monteros por parte de los medios sicarios del sistema que, evidentemente, ante la amenaza de querella inmediata en 24 horas, se vieron obligados a rectificar la invención del día contra Rocío Monasterio, Iván Espinosa, contra Vox. Están nerviosos. Es que han trabajado poco, algunos. Bueno, no, claro. Sabe que en empresas se pueden facturar, lo lógico es que se facturen los servicios profesionales. Claro, pero los sicarios del sistema deben estar muy nerviosos con los futuros resultados de Vox. Y aquí ya todo vale. Bueno, vamos a saludar también ahora al coronel Diego Camacho, mi coronel. Hola, buenos días. Un abrazo para Íñigo Armada. Íñigo Armada, le conoces bien también, ¿eh? Sí, somos vecinos desde hace pues como 30 años. Por ahí, ¿no? Que son los años que debe tener Íñigo. Sí, por eso digo más o menos. No sé. Oye, Diego, este sábado a las 9 de la mañana tenemos Historia en una época, el tercer episodio, que no va a dejar a nadie indiferente, el papel del rey del 23F. Va a ser interesante. A las 9 de la mañana lo publicamos y luego lo colgaremos en nuestro canal de YouTube. ¿Lo publicáis el sábado? El sábado siempre se publica Historia en una época, sábado. Se escucha en Informa Radio a las 9 de la mañana los sábados. Y ese va a ir la tercera parte de la entrevista. Faltan un par de ellas, calculo yo, todavía. Bueno, mínimo una no más. sé, al ritmo que llevas, puede ser esto las obras completas de Balzac. Porque llevas tres capítulos y hemos llegado al 23F y falta todo lo que viví en Guinea Ecuatorial, en Costa Rica, en Marruecos, en Francia. O sea que bueno, si quieres hacer las obras completas, pues las vamos a hacer. No hay prisa. Con las cosas se hacen bien, no hay ninguna prisa. Ya. Bueno, yo con Jesús Muñoz de esta hora me recordaba, ayer la directora general de la Guardia Civil se estrenaba en lo que yo denomino un infame homenaje. Y voy a explicarme, homenajeaba al que fue general de la Guardia Civil, fiel al Frente Popular, el general Escobar. Es curioso que cuando se le estaba haciendo una ofrenda floral en Cataluña, Barcelona concretamente, Barcelona fue. Sonaban los acordes del himno de la Guardia Civil, que habla del orden y la ley, y hablan del rey y tal, y estaban homenajeando a un general del Frente Popular que fue fusilado. No digo yo que se merezca o no ser homenajeado Escobar. Yo, desde mi punto de vista, no lo creo. Es una opinión muy personal. Podría haber elegido a las, no sé si son más de 200 guardias civiles asesinados por ETA para ser homenajeados. Y son crímenes de hace nada. Con lo cual me parece muy mala la elección. Pero si sigue este paso, va a acabar homenajeando a los asesinos de
Calvo Sotelo, porque entre los asesinos de Calvo Sotelo había algún que otro guardia civil. Capitán de la Guardia Civil. Efectivamente. El capitán Cortés. Pues, Perdón, el no, capitán Condés. Condés. No Condés, confundir con el Condés. capitán Eso, Cortés. El capitán Cortés era al un que está laureado prohibido- por... Al que está prohibido ¿Homenajear? precisamente porque defendió el santuario de Santa Santa María de la María de la Cabeza en Jaén, y como pertenece al bando de los malos, pues entonces, de hecho, Franco tuvo en su Siempre lo cuento, pues, a encima punto de su mesa, según se dice, La entonces, eso ya disolución, sí, es sí, un sí. hecho ya así como más pictórico, ¿no? Pero encima de su mesa la disolución del cuerpo de la Guardia Civil, y fue la gesta De gente Santa María de la Cabeza, de, sí, de Santuario de Santa María, protagonizada por el capitán Santiago Cortés, lo que lo impidió. De hecho, el capitán Santiago Cortés tenía una plaza en Madrid, muy cerca de mi barrio, bueno, en mi barrio, muy cerca de mi casa, mejor dicho, porque hay una calle que se llama Paseo Santa María de la Cabeza, que casi todos los madrileños la conocerán, es una de las principales calles de Madrid. Y entonces, en una de sus rotondas, en la glorieta de que ahora se llama de Santa María de la Cabeza, antes se llamaba Glorieta del Capitán Cortés, y la quitó cuando llegaron los ayuntamientos del cambio de Tierno Galván, ese tan elogiado Tierno Galván. El banalizador de las drogas, por cierto. Exactamente, quitó esa calle como otras muchas y no existía la ley de memoria histórica, se la quitó por el artículo 33. Y luego hemos tenido bastantes ayuntamientos del Partido Popular posterior que no ha restablecido ninguna de esas calles que se quitaron en teoría ilegalmente, ya que no lo imponía una ley, sino que fue por un criterio. Bueno, y aunque lo imponga una ley, eso es ilegítimo. Sí, pero bueno, pero miserable. que el PP de entonces podría haber dicho. Con PP todo eso, pero sí es el mismo. No, digo de entonces porque era el que acababa de retomar el poder en el ayuntamiento después de haberlo pedido con José Luis Álvarez. Bueno, no voy a contar aquí historias de los abuelos Cebolleta, los que tenemos bastantes años, pero que forman parte de esa historia de una época, ¿no? que mencionas. Pero aparte, perdona, del santuario de Santa María de la Cabeza está el papel que hizo la Guardia Civil en la defensa del Alcázar de Toledo. Por ejemplo, es que otras cosas que iba a decir, otras que precisamente de esas no se puede hablar. Javier ha mencionado y dice, vale, no me hables del bando malo de la guerra civil porque hay una ley que lo impide, háblame de los asesinados por ETA, pero claro, es que ETA es aliado del gobierno que ayer le homenajeó. Pero es que también recordemos que me encanta que hayas dicho que era fiel al Frente Popular, no fiel a la República, porque se declaró fiel a ese asesino, declaró que es Luis Companys, y fieles a la República por ejemplo, el general López Ochoa, que defendió a la República en la Revolución de Asturias y que el Frente Popular le premió cuando estaba en el hospital, lo que es ahora el Hospital Gómez Ulla, el Hospital Militar de Carabanchel de entonces, le premió sacando del hospital, asesinándolo allí mismo y cortarle la cabeza y clavarla en un palo y la fue paseando por las calles. Y fue fiel a la República. Fiel a la República fue el general Franco, que también durante la Segunda República, en la llamada Revolución de Asturias y de Cataluña, también defendió la República. Y también muy fiel a la República era el abanderado del 14 de abril, que era el entonces teniente Pedro Moinao Díaz, que luego, cuando ya era capitán, como se rebeló contra el Frente Popular, no contra la República, también fue asesinado en agosto del 36. Y perdón, precisamente cuando lo detuvieron, para luego asesinarle, porque él estaba en Alcalá de Henares destinado, sus palabras fueron: viva España, viva la República y viva el ejército honrado. Bueno, yo quiero decir que no ninguna puntualización, que cuando uno llega ahora al aniversario de la Segunda República, te sacan las fotos del abanderado de la República en la Puerta del Sol. Bueno, hay que recordar que ese abanderado que siguen utilizando las fuerzas del Frente Popular del mal, resulta que se les olvida que asesinaron al abanderado de la República y siguen utilizando su foto y su imagen. La asesinaron el 25 de agosto en la cárcel Modelo de Madrid. El que sí que era un asesino, y la Guardia Civil también, es el que antes he mencionado, que es el capitán Condés, que fue el que detuvo a Calvo Sotelo, y Calvo Sotelo, como era un buen hombre, dijo: me voy con estos señores porque va encabezado por un capitán de la Guardia Civil. Y así le pasó lo que le pasó, le asesinó uno de los escoltas de Indalecio Prieto, otro personaje maravilloso que ensalza este sistema. Bueno, y luego me gustaría, ya que estamos de puntualizaciones, la Guardia de Asalto, el primer jefe de la Guardia de Asalto, y la Guardia de Asalto fue disuelta, fue Muñoz Grandes. Es decir, quiero decir que no se trataba, es decir, el primer jefe de la Guardia de Asalto, que era una fuerza creada en el, no sé si en el 31 o en el 30, el primer jefe de la Guardia de Asalto fue el general Muñoz Grande, luego condecorado por la
La división azul. Bueno, muchos puntos los que estamos y otra no ninguna puntualización, sino un aporte más. El general Escobar estuvo al servicio del asesino de Luis Companys. Bajo la presidencia de Luis Companys se asesinan a 10.000 catalanes. Se calcula que entre 10.000 y 12.000 catalanes son asesinados. Pero bueno, y más puntualizaciones. No olvidemos que mientras se retiraba la estatua de Franco que hay en el Paseo de la Castellana, ese mismo día era el día elegido por un gobierno de miserables para homenajear a Santiago Carrillo, con gravísimas responsabilidades en la matanza de Paracuellos del Jarama. Entre 5.000 y 6.000 asesinados, presos desarmados, entre los cuales había 270 niños. Este es el nivel. Y dices, bueno, ¿había militares con responsabilidades? No, había autores teatrales, había intelectuales, había sacerdotes, había personas que simplemente eran católicas, o había soldados cautivos también, podría haber. Bueno, los militares también tienen derecho a no ser fusilados. No, pero por supuesto, no. Pero lo que estoy diciendo es que la excusa de ellos podía haber sido, bueno, eran alguien que tenía unas responsabilidades. No era el caso siquiera. Eran presos cautivos desarmados, que había de todos los estamentos y clases. Y Santiago Carrillo tiene gravísimas responsabilidades en esa masacre. Pues aquí se le ha homenajeado, aquí se le ha llegado a llamar padre de la democracia. ¿Blanqueado por quién? Manuel Fraga Iribarne, del Partido Popular. En el Club Siglo XXI. Es inaudito. De Alianza Popular. Oye, por cierto, mi hermana María Luisa me recuerda que un hijo del capitán Cortés, Juan Pedro Cortés, que fue diplomático, estaba casada con una familia nuestra, con la nena Martínez de Carvajal. Sí. Mi madre estuvo en su boda, que además se casó en el Santuario. Me estaba recordando mi hermana ahora, que siempre se me olvida. Muy bien. Así le mando un abrazo muy fuerte, un beso muy fuerte a mi hermana. Diego, ¿querías hacer alguna puntualización de esto que estamos hablando? No, bueno, únicamente como estáis hablando de la guerra civil, pues realmente yo soy de la opinión que tenía mi padre cuando era muy niño y me definió, nadie me ha definido mejor la guerra civil que mi padre. Me dijo, fue, hijo, un fracaso generacional. Entonces, evidentemente, el alzamiento nacional estuvo motivado por una serie de situaciones políticas, pero cuando se desata el odio en España, evidentemente los asesinatos indiscriminados están en las dos partes, lamentablemente. Es decir, tampoco podemos llevar aquí a nuestros oyentes la idea de que eran unos serafines los que estaban en el bando de Franco y en el otro bando no. Evidentemente, bajo mi punto de vista, quien se carga la República es el Partido Socialista Obrero Español desde 1934, pero después, cuando en una guerra civil, esto hay que tenerlo muy claro, se desata el odio, en los bandos hay gente que aprovecha para pasar facturas pendientes, ¿no? Eso es lo que tiene. Y de ahí mi padre, por eso decía que, hijo mío, fue un fracaso generacional y espero que no volváis a cumplirlo. Entonces, la decisión esta política de homenajear al general Escobar, para mí, el fondo de la cuestión, lo malo que tiene es que viene a tratar de llevar al ánimo de determinados incondicionales de que un bando era el bueno y otro era el malo. En este caso, el bando no republicano, el bando del Frente Popular era el bueno y el otro era el malo. Y bueno, pues en la guerra civil es evidente que tanto la población civil como el ejército, como la Guardia Civil, estaba en las dos partes, porque una de las cosas que caracteriza la mayoría de la Guardia Civil estuvo al lado del Frente Popular. Sí. Y la Guardia de Asalto. Sí. Una de las cosas que caracteriza a la Guerra Civil Española es que mucha población militó en el bando que le cogió el alzamiento nacional. Vale, mi abuelo, por ejemplo, fue capitán de la República porque estaba haciendo la mili y le pilló ahí. Mi abuelo también. Y sus cuñados fueron asesinados, la mitad de ellos. Pero por el Frente Popular. Pero solo un matiz, si me permites, porque yo no me gusta esa equidistancia, la entiendo. Es decir,
Hubo un bando que se subleva porque estaban siendo asesinados, con lo cual para mí tiene mayor legitimidad. Estaban siendo asesinados, o te sublevabas o te mataban, porque eso era un exterminio sistemático. Hubo gente buena, es una opinión muy particular y siempre la digo, en ambos bandos no tengo ninguna duda, pero para mí solo un bando tenía razón, que fue el que ganó. No, estoy de acuerdo con eso. Lo que quiero decir es que a veces las palabras se traslucen que realmente solo había había gente en el bando, gente buena en ambos bandos. en el bando republicano o del Frente Popular, que eran republicanos de corazón. Sí, vamos. Claro, y después se muchos llevaron fueron las manos asesinados por ellos. y después se llevaron las manos a la cabeza cuando vieron lo que pasó. Hombre, el no es esto, no es esto de Ortega es el precursor de ese asombro de lo que estaba haciendo el Frente Popular, porque es que en España no se intenta instaurar una república, en mi opinión. Lo que se intenta restaurar es un sistema soviético que consiga que Europa esté pillada en una tenaza entre la Unión Soviética y España como dos regímenes de carácter soviético y tal. Entonces, precisamente por eso, evidentemente, el espíritu republicano, podríamos decir, de esperanza en los primeros años de la proclamación de la República, pues fue utilizado coyunturalmente, pero aceptado coyunturalmente, pero después rechazado por los que querían el soviet en España. O sea, en España se quería instaurar un sistema del tipo soviético estalinista. Pero es que no lo ocultaban. Acordaros, la puerta de Alcalá decorada con la foto de Stalin. En ningún lado del bando sublevado se decoraban las plazas con la cara de nadie que no fuera el propio general Franco, que eran los grafitis famosos estos que hacían en el bando nacional. Lo que era, una cosa es la República como régimen político, que el mismo general Franco, como ha señalado antes Jesús, en un momento dado se posiciona a favor para defender el llamado orden constitucional, y otra cosa es el Frente Popular. Bestias vomitadas por el infierno. Y que directamente, que practicaron un genocidio contra la Iglesia Católica. Y es que esto hay que decirlo claramente. Y políticamente no se empacharon en dar un pucherazo a principios del año 36 en las elecciones, porque lo que querían, a imagen de ahora en pequeñito, es la toma del poder. Oye, por cierto, el general Vicente Rojo no fue fusilado y estuvo aquí en España. Te quiero decir que se ponían a homenajear a gente decente, pero van a homenajear al general Escobar. Yo ahí lo dejo, ¿no? Pero bueno, a ver, Jesús. No, solamente para finalizar. Esto es actualidad, porque que nadie piense que estemos hablando de historia, porque es que ayer la Guardia Civil, la directora de la Guardia Civil, lo primero que hace es homenajear a un general que estuvo al servicio de la República Catalana. Bueno, cuando tiene más cerca una forma de rectificar con el general Diego Pérez de los Cobos, al que sí la Guardia Civil debía haber homenajeado por cumplir con su deber y está vivo. Y entonces es importante que, aparte de que hablar siempre de historia es hablar de actualidad, porque evidentemente lo que estamos diciendo ahora, mañana ya será historia también. Aparte de todo eso, es que precisamente por decir lo que estamos diciendo, que evidentemente no nos podrán empapelar porque está todo absolutamente documentado, se han inventado una ley que te pueden caer desde 10.001 euros hasta 150.000 euros, precisamente por haber hablado bien de algunos personajes que hemos mencionado aquí, que evidentemente fueron héroes. Cuando el momento que se hace una ley que prohíbe hablar bien de héroes para subir a los altares a los criminales, es evidentemente quien tenía razón en esta ley. Y ahora sí que pues ya... Bueno, no, el padre de mi tía Pilar, me recuerda a mi hermana, era republicano conservador y fue asesinado en Paracuellos. Te quiero decir que es que republicanos decentes, claro que había. Yo me considero republicano. Republicanos eran todos los falangistas que fueron asesinados por el Frente Popular. Y fueron asesinados. Bueno, y María Eugenia me dice, magnífica lección de historia de que estoy dando hoy en la tertulia. No hasta para ignorantes. No, los ignorantes deberían escucharla para aprender un poquito. Bueno, lo que se ha hecho es una falsificación actual de la historia. Es una historia a la carta de la extrema izquierda. Quieren ganar la guerra que perdieron. De la izquierda en general, ¿eh? ¿No? Bueno, de la izquierda quieren ganar la guerra que perdieron en el campo de batalla, y lo que no se perdona es
al general Franco es la derrota del comunismo en el campo de batalla, un hecho inédito en la historia. Por primera vez en la historia, el comunismo era derrotado en el campo de batalla, porque, repito, eso no era unos demócratas asediados por unos terroríficos, no, eso era un régimen que había devenido en una dictadura atroz, soviética y estalinista. Entonces, claro, y se practica un genocidio contra los católicos. Y ya en tiempos, antes de que se produzca la sublevación, eran las famosas quemas de conventos, donde un presidente de la República decía que todos los conventos de Madrid no equivalían a la vida de un miliciano. Entonces, evidentemente, claro, la situación es, media España no se resignaba a ser triturada por un régimen soviético, que era lo que querían instaurar. Menos mal que no se resignaron. Sí. Y habría que aprender de nuestros antepasados. Sí, sí. ¿El descafeinado? No, bueno. Estoy preguntando si es descafeinado, porque yo quería cafeinado. Bueno, hoy, si es americano me lo tomo yo. No, este es descafeinado, cafeinado, no sé lo que será. Bueno, luego te invito a uno ahí. Lo que no ha sido descafeinado ha sido el inicio de la tertulia. No. Es descafeinado, es descafeinado. Con café, claro. Café con napal. Bueno, Diego Camacho, mi coronel, siempre a sus órdenes, pero vamos a empezar ya de hablar. A mí me todo, ¿no? de todo un poquito, pero si os parece, más de 1000 violadores han visto reducidas sus penas, 104 han sido puestos en libertad antes de tiempo y siguen hablando de protección de la mujer. Y yo esta mañana hacía una recopilación de los que apoyan a este gobierno. Claro, que Compromís apoye esta ley es lógico, teniendo como presidenta o secretaria general del partido a Mónica Oltra. Mónica Oltra, que está siendo investigada por tapar en las fechorías de su segundo marido mientras tocaba la entrepierna a una niña de 14 años. Bueno, y su primer marido también está siendo investigado por tapar también las fechorías de su segundo marido. Es decir, es lógico. Hay un partido como Esquerra Republicana que le da igual lo que pase porque lo que quiere es que España salte por los aires, con lo cual la mejor garantía de que esto salte por los aires es seguir apoyando a Sánchez. Tenemos al Partido de los Negocios Vascos, que aquello lo ha convertido en un auténtico régimen. Tenemos al exfranquista, el de las anchoas, a Revilla, que se le olvida hablar de sus casos de corrupción, desde el 2003, casos de corrupción en la comunidad que él gobierna. Digo que estos son los apoyos del gobierno. Está el de Teruel, existe, que es otro de los cantamañanas que ha dado la política española. Está la tarada de Irene Montero y todos ellos la responsabilidad última es de Pedro Sánchez. No hay, la tarada de Irene Montero. Irene Montero tenía que estar en un tratamiento médico adecuado. Pero es la que ha hecho el trabajo sucio a Pedro Sánchez. Por cierto, sí que sí se ha derogado la ley. Lo que está pasando en España en el aspecto social, en el aspecto político, en el aspecto económico, en el aspecto internacional, el responsable es Pedro Sánchez. O sea, que es el presidente del Consejo de Ministros. Pero lo que sí es cierto es que algunos ministros se olvidan de que forman parte del Consejo de Ministros. Y traigo aquí a colación las declaraciones de ayer o antes de ayer de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que con las declaraciones que había tenido el presidente del Senado marroquí, decía en Ceuta y Melilla son españolas y vamos a recuperar aquí no hay debate, decía Margarita Robles contestando al presidente del Senado, al marroquí, que había reclamado que había que tomarlas con la negociación y el diálogo. Y dijo, aquí no hay debate. Hombre, solo faltaría que tuviéramos que debatir con Marruecos, Ceuta y Melilla. Vamos, o sea, solo faltaría eso. Pero esta señora se olvida de que el señor Sánchez cambió la política de España referente al Sáhara Occidental de hace 40 y tantos años, sin consultar al Consejo de Ministros. Y esto es muy importante porque la política exterior española es una cosa que lleva el gobierno, es responsabilidad del gobierno. Y es alucinante que un presidente del gobierno español pueda tomar una decisión de ese calado sin consultar a ninguno de sus ministros. Y esta señora ha permanecido ahí tranquilamente sentada viéndolo como natural. Entonces, bueno, pues esto es muy grave. El señor Sánchez toma
una posición autócrata en el cambio hacia el Sáhara Occidental. Los ministros no se enteran, tampoco se entera el Parlamento, y aquí estamos esperando los españoles que el gobierno explique el porqué de este cambio. Y entonces el senador marroquí ha dejado al gobierno con el culo al aire, porque no sé si os acordáis que cuando sucede este cambio hacia el Sáhara, el gobierno hace propaganda de que esto asegura la españolidad de Ceuta y Melilla, que no se va a hablar de los temas de soberanía. Hombre, solo faltaría que nos pusiéramos a hablar con Marruecos del tema de soberanía de Cádiz o de Soria, y Ceuta y Melilla son ciudades como Cádiz o Soria, evidentemente. Entonces, lo que quiero decir es que aquí, detrás del trasfondo del Sáhara Occidental, y lo repito una y varias veces, lo único que hace plausible este cambio es que el señor Sánchez esté sometido a un chantaje por parte del gobierno marroquí, porque es que otra explicación no se ha dado ni se puede dar. Entonces, todo lo que parecía que iba a darse por parte de Marruecos a cambio de, pues este señor senador, presidente del Senado marroquí, ha dejado clarísimamente que no existe, como ya dijimos también en esta emisora repetidamente, que el sultán de Marruecos nunca se había comprometido a nada sobre Ceuta y Melilla. Entonces, bueno, pues sí, a ver, uniendo ambos temas, tanto esa esquizofrenia que parece que existe en el gobierno español, lo malo que cuando un gobierno padece esquizofrenia, lo padecemos todos los españoles. Un apunte muy breve con lo que ha dicho el coronel. Efectivamente, yo cuando las palabras del senador, yo lo he reflejado estos días en algunos sitios donde he podido hablar o en redes sociales, las palabras del presidente del Senado marroquí, dice dos mentiras y una verdad. Una mentira es que van a recuperar, jamás puedes recuperar lo que no ha sido tuyo. Segundo, ha dicho que eran ciudades, Ceuta y Melilla, ciudades ocupadas, falso. Eran españolas mucho antes de que existiera Marruecos, por lo tanto no pueden ser ocupadas. Y tercero, y eso es lo que sí que es una verdad, que lo van a hacer sin pegar un solo tiro, sin necesidad de las armas. Y eso es lo triste, porque claro, durante décadas, no quiero abrir aquí el debate de la inmigración y demás, pero la invasión que está sufriendo España, en muchos términos, por muchos países y de muchos orígenes, pero sobre todo por marroquíes, va a hacer que Ceuta y Melilla en particular, y buenas partes de España en general, puedan ser recuperadas, con todas las comillas que queramos, por Marruecos. ¿Por qué? Porque no se van a encontrar a ciudadanos en España dispuestos a luchar por España. Unos porque van a ser una minoría rodeados de marroquíes, y otros porque todos sabemos que el sistema este en concreto intenta que defender la patria sea el mayor de los pecados democráticos, y por lo tanto pues no está inculcando. Hace unos años, no sé si recordáis, que salió un estudio que decía que en varios países del mundo que parte de la población estaría dispuesta a defender a su patria por las armas en caso de una invasión, un conflicto armado, mientras que Marruecos era de las naciones que más lo defendía, entre un 60 y un 70%. En España, me acuerdo de la cifra, era un 16%. Yo creo que ahora incluso sería menos. Yo siempre he dicho que con un 10% nos bastamos para defender, pero bueno, pero que es muy triste que sea el 16%. Y uniéndolo a lo que decía... A ver, si somos un 10% que estamos todos agrupados en Ceuta y en Melilla, pues entonces es suficiente. Lo malo es que estemos dispersos. Y lo que toque. Pero esa esquizofrenia que decía del gobierno, efectivamente, la ley de solo ese sí, aparte de que se ha quedado solo, mira, que es gravísimo lo de la puesta en libertad y la rebaja de condenas a los agresores sexuales y a los violadores, pero se ha quedado solo con esto cuando ya la ley es intrínsecamente mala. Lo que pasa es que este es el tema que más ha salido a la luz, pero recordemos que esa ley, como muy bien habéis comentado aquí, la aprueba todo el Consejo de Ministros, incluido Yolanda Díaz, esta que ahora nos van a presentar como la que va a salvar a España, que tiene narices que te presenten como la salvadora de España a la ministra del Paro. O sea, la ministra de Trabajo en el país que menos trabajo hay de la Unión Europea, nos la van a presentar. Bueno, pues ese Consejo de Ministros, y es más, es que esa ley no solamente la aprueba el Partido Socialista al completo, no solamente la aprueba Podemos, la aprueba Ciudadanos, la aprueban todos los partidos separatistas, excepto alguno por ahí que no la aprobó, pero era porque le parecía demasiado poco y quería ir a más, y que claro, y que ha salido a la luz por el tema de esta puesta en libertad. Yo siempre he comentado, me llamaban conspiranoico por ello, que esta ley, cuando ya se les empezó a advertir, yo desconocía esa parte de la ley, pero cuando juristas decían, ojo, que con esta ley pueden salir a la calle, como así ha sido, violadores,
y dijeron, no, eso no, pues un caso anecdótico. Y entonces yo dije, ojo, que a lo mejor lo que quieren es que haya más violadores en la calle, y si hay más violadores en la calle va a haber más violaciones y por lo tanto pueden fomentar sus chiringuitos con más razón. Pues, lo malo que son los hombres, el machismo. Y yo creo que nos está dando la razón las circunstancias. Es gravísimo esto, y con esto termino, porque es que no solamente es que se está dando 2 o 3 años de libertad a auténticos indeseables, es que se le está quitando 2 o 3 años de vida a las víctimas. Porque esas mujeres que relativamente, después de lo que habían pasado, mientras su violador estaba en la cárcel, podía estar relativamente tranquila, ahora que sabe que está en libertad, a esa persona le han quitado 2 o 3 años de vida. Bueno, pero hay un factor que hay que tener en cuenta y que a mí me parece escandaloso. Los partidos que están en la oposición no han levantado la bandera de con la excepción de de esta Vox. Contraley. Con la excepción de Vox. Bueno, no, absolutamente. No. Vamos a ver, perdón. Bueno, Vox de momento. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo que? Primero que a ver qué bandera, a ver qué bandera. Vamos, primero que hable y luego. Bueno, a ver qué bandera. Vamos a ver. No se ha levantado la bandera de movilizar a la población a la calle, de hacer una manifestación. ¿Cuándo ha montado el señor Abascal una manifestación en contra de la ley del sí es sí? Yo no lo he conocido. No? Se acaba de salir a la calle para protestar por la gestión en general del gobierno de miserables de Sánchez, y se acaba de presentar una moción de censura para echar a este gobierno, donde el señor Abascal en la tribuna señalaba directamente esta ley como una de las causas que llevaban a censurar a este gobierno de miserables, a esta secta diabólica que nos gobierna. Pero es verdad que el Partido Popular ha comprado la tesis, la farsa del género, como ha comprado la farsa del fundamentalismo verde, y estos se quedan calladitos esperando a relevar al partido. A mí me parece, yo he visto en Francia que se ha movilizado durante o en Israel durante 14 semanas el pueblo israelí por protestar contra las reformas que quiere el gobierno introducir y el control de los jueces. En Francia se han movilizado y se sigue movilizando por el tema de las pensiones, y en España un tema como este, que es una indignidad nacional completa, resulta que aquí la gente, los que pueden movilizar a la población, pues estoy de acuerdo contigo, que ha hecho una moción de censura Vox estupenda. Estoy de acuerdo contigo que Vox es el que más protesta, pero en el tema este de la pederastia, del abuso de niños, en el tema este concreto, era por sí solo motivo suficiente para estar todas las semanas, todos los sábados protestando contra el gobierno. Vamos a ver. El problema es que España es un pueblo muy difícil de movilizar. Vox convoca, pero yo he asistido a las convocatorias que hace Vox. Pero evidentemente sí que es cierto que aunque hay mucha gente, se echa de menos a mucha más gente. Pero Vox en muchas ocasiones ha convocado a la ciudadanía para protestar. Vox mantiene el frente político abierto, el frente sindical con solidaridad, denunciando día tras día a este gobierno socialista y a una oposición comprada, una oposición anestesiada y dormida, que es la del Partido Popular. Que recordemos, nadie lo discute, querido, pero lo que te quiero decir, no, pero es que lo que no puede estar bajo mi punto de vista, convocando una manifestación. No, bajo mi punto de vista, en España ahora mismo hay 2 cuestiones que son de gran indignidad nacional, que hunden la falta de prestigio que España tiene ahora en el mundo, la hunde más todavía, y esos 2 temas son el tema de Marruecos, que he mencionado de pasada, y el tema de la ley del sí es sí. Esos son los 2 temas claves que a España la convierten pues como una especie de magma sin ningún tipo de personalidad política ni de dignidad internacional. Y eso es, yo creo que los partidos que están constitucionalistas en contra de esto, para mí se han quedado cortos. Y te reconozco, a mí en esta emisora he sido a lo mejor de los pocos que ha defendido al señor Tamames antes de que hablara el señor Tamames. Tiene mucha razón, yo he sido crítico. Yo me he sumado al barco de la victoria. Coronel Camacho, abandone toda esperanza respecto a nadie que no sea Vox. Acabamos de ver al Partido Popular acabamos en el Congreso de los Diputados. Nadie que no sea Vox se opondrá
a la barbarie del marxismo cultural y de la Agenda 2030, patrocinada por el Partido Socialista y por el Partido Popular. Hay que recordar que Elías Bendodo, un pigmeo político, Le tenías ganas, un Elías, vamos a ver. miserable, acaba de decir que en Vox somos, porque yo soy militante de Vox, como Bildu. Ese miserable, ese enano político, ese mediocre, ese pisamoquetas de Elías Bendodo acaba de comparar a Vox, el partido de Ortega Lara, el partido que da la cara por las Fuerzas Armadas, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El partido que tenía su presidente Santiago Abascal. Un partido que no ha asesinado a nadie. Jugándose la vida, mientras Bendodo jugaba en las NNGG de Andalucía. Este es el nivel del Partido Popular. Y Vox es el único partido que ha puesto en la mesa todos los debates. Pues yo os animaría a que sobre estos dos temas de Marruecos. Pero ¿cómo? Pero si es que Vox no está todo el día omnipresente en todos los frentes políticos, sindical, redes sociales, la calle, convocando contra el gobierno. Pues hay que mejorar la comunicación. Venga, entonces. Es verdad, pero es verdad que hay un halo de silencio alrededor. Mañana, por cierto, hablando de comunicación, el candidato Gonzalo Oro Pulido. Gonzalo de Oro Pulido, ¿qué nombre? Gonzalo de Oro Pulido también es verdad. De Oro Pulido. Va a estar aquí en la tertulia. Oye, pero solamente con ese apellido, merecería la alcaldía de Barcelona automáticamente. Rubén, permíteme que aunque suscribo de la cruz a la fecha todos los calificativos que has utilizado sobre don Elías Bendodo. ¿Don? ¿Por qué? Bueno, vamos a mantener las formas aquí. Creo que tiene el bachillerato. E insulta soy yo. El tío Elías. El tío Elías. Te voy a decir una cosa. Sobre esas declaraciones, bienvenido al club, Rubén. Bienvenido al club. Algunos, no es que se nos esté comparando con Bildu hace muchos años. Se nos está poniendo muy por debajo de Bildu en muchos aspectos. De hecho, a Bildu se le ha permitido por este sistema, de todas las maneras posibles, estar en todas las instituciones y a algunos se nos impide estar de todas las maneras en cualquiera de las instituciones. Entonces, tienes toda la razón en ofenderte, tiene toda la razón el coronel en decir que evidentemente no hace falta dar 200.000 razones para que no te comparen con Bildu, pero desgraciadamente hay que hacerlo, hay que hacer la ofensa y hay que hacer ese matiz que ha dado el coronel, porque en esta España hay que recordar tristemente cómo los terroristas están en las instituciones con el beneplácito de todo un sistema y a las víctimas del terrorismo se las está arrinconando cada vez más. Hemos empezado hablando del tema del general Escobar. Por eso mismo. Entonces, me duele mucho cuando, por ejemplo, yo sé que Rubén se ofende cuando un partido en el cual está integrado, además está convencido de que va a ser la salvación para España, se le diga que no hace lo suficiente. Mira, yo que llevo 45 años de militancia y considero todos los días cuando me acuesto que no he hecho lo suficiente por España y creo que sé bastante de movilizaciones o de intentar, pues sé perfectamente lo que está diciendo el coronel, que Vox, con ese apoyo popular que puede tener en las próximas elecciones y que ya tienen con esos 52 diputados, con esa representación parlamentaria en prácticamente todas las comunidades autónomas, si de verdad quisiera dar un puñetazo en la mesa para denunciar todas y cada una de las fechorías de este gobierno, que han sido muchas, no se puede limitar a hacer una manifestación que ha hecho el otro día en Madrid, un domingo por la mañana, un sábado por la mañana hace unos meses, y convocar 2 mociones de censura. Te lo digo no como consejo, porque yo no estoy aquí para aconsejar a ningún político, y mucho menos un político que, como de Monasterio, que es uno de los cerebros de Vox, ha militado conmigo. Es decir, yo no puedo aconsejar a gente que yo sé perfectamente lo que piensa y lo que piensan ellos. Pero un partido de la oposición de verdad, con la situación caótica que hay en España, el coronel ha mencionado el tema de la ley de solo si así, como podía ser la ley trans, o como podía ser la ley del aborto, o como podía ser la ley de memoria democrática, con la cual no solamente se persiga a unos que dicen, bueno, como yo no soy de ese bando, no, la ley de memoria democrática, entre otras cosas, va a preparar las urnas para que cientos de miles de no españoles se les considere españoles y puedan votar en las próximas elecciones generales y quizás le den la victoria a Pedro Sánchez. O sea, la ley de memoria democrática, entre otras muchas funciones, lo que está teniendo es esa función. Vaya el censo electoral. Exactamente. Entonces, hay motivos no para hacer una manifestación cada X años, ni siquiera cada X meses. De acuerdo que no puedes estar movilizando, Javier decía con buen criterio, el pueblo español es difícil de movilizar. Pero es difícil de movilizar por un bando, porque el otro se moviliza. Vamos a ver, el otro... Entonces, mira,
ahora mismo... te recuerdo lo que decía Nixon, fue el presidente más protestado de América y fue el más votado cuando llegaban las elecciones. La mayoría silenciosa. La izquierda tiene tiempo, también te lo digo. Cuando se ha hecho esa manifestación, que aunque no convocó Vox, apoyó Vox, que se celebró en Cibeles y demás hace unas pocas semanas, sabed que unas semanas después, con la excusa del tema de la sanidad en Madrid, se movilizó, no te digo que a tantas personas, pero a muchísimas personas. A mucha gente. Y todos sabemos que la mayoría de los que hay ni eran médicos, ni eran enfermeros, ni conocen los problemas de la sanidad de Madrid. Es más, defienden los problemas de la sanidad de Madrid porque están a favor de las autonomías, que son los que hacen que la sanidad española sea un desastre, y a favor de la inmigración descontrolada que tenemos, que es otro de los motivos. ¿Y por qué ellos lo consiguen y la derecha no? Porque la derecha cree que todo se puede limitar exclusivamente a depositar un voto. No es el caso de Vox. Cada X no tiempo. Es el caso de Vox. Sí. Vox es un movimiento patriótico y transversal que combate en todos los frentes habilitados contra este gobierno social comunista. En algunos frentes cuando combate le conviene en políticamente. Todos los frentes, en el Congreso, en el Senado, en las redes, en el frente sindical, movilizando cuando debe. Lo que no puede estar un partido es día tras día tras día llevando a la gente a la calle, porque aquello acaba provocando un cansancio. ¿Cómo se va a derrocar a Macron? ¿Cómo se va a derrocarlo? No, pero es que no se puede comparar la conciencia Macron ciudadana. Es una alfeñica comparado con lo que está haciendo. No se puede comparar la conciencia ciudadana que puede existir en Francia con la que existe en España, porque en España se ha hecho una desprogramación de la conciencia ciudadana. Pues por eso mismo, Vox ahora mismo es el único partido que a las claras y abiertamente presenta frente a la siniestra Agenda 2030, el Evangelio para el Partido Popular. Vox presenta una Agenda España que pone a España y a los españoles en primer término, que termina y aniquila con todos los mantras. Y si esa Agenda España se lleva al frente, se lleva a cabo, España tendrá soberanía energética, España tendrá soberanía política, en España los españoles estarán primero, se terminará con la inmigración ilegal, se va a terminar con el fundamentalismo verde, la ideología de género va a la basura, con la ley trans y la ley del solo sí es sí. Pero para eso, claro, hay que votar a Vox para que Vox tenga un poder suficiente para conseguirlo. Está prohibido pedir el voto, que no estamos en campaña todavía. No, bueno, pues yo lo pido, porque es que ahora mismo o se vota a Vox o el gobierno social comunista, con el amparo del Partido Popular, el Partido para Ayudar, aniquilan lo que queda de España. Que es así de claro. Que vayamos un poco más a los problemas. Por ejemplo, la desmovilización en España se vio seriamente dañada con Mariano Rajoy y esas grandes marchas. Y eso es verdad, que te acabas desmotivando. Y yo estoy hasta las narices y yo entiendo que mucha gente pues haya caído en el hartazgo, ¿no? Pero efectivamente hay que seguir dando la batalla. Oye, yo estuve en la manifestación de solidaridad de hace un año contra la subida de la luz. Y desgraciadamente erais muy pocos. Éramos pocos. Te quiero decir que... Y lo que me conoce sabe que llevo años convocando manifestaciones y últimamente sí que está viniendo más gente, pero casi siempre íbamos los mismos. Por el mero hecho de que lo convocábamos nosotros. Si se quiere por eso vamos a dejar de convocar. Si se quiere desplazar del poder a la izquierda, evidentemente la derecha, los que militamos ahora mismo en la derecha, tienen que movilizarse más. Y esto no es ninguna crítica negativa hacia vos, con el que yo he estado de acuerdo en sus últimas iniciativas. Pero lo único que te digo que a mí personalmente me parecen poco. Que tú me las comparas con el Partido Popular, son muchas, pero es que el Partido Popular está en otra cosa, como tú has señalado muy bien. Mi coronel, Joaquín de Teruel está muy agradecido porque se han escrito cartas mutuamente. Bueno, es que él me escribió una carta entrañable y bueno, pues yo le contesté de puño y letra. Eso me dijo carta, y me mandó, no me mandó el contenido de la carta, me mandó el remitente. Joaquín nos comenta, creo que además de todo esto que se ha hablado, el presidente del Senado, que yo creo que deberíamos hablar de ese tema porque poco se está hablando de las amenazas de Marruecos sobre España, las estamos banalizando. Se refirió a todos los marroquíes en España con pasaporte español o sin él, que aunque sean nacidos en España de segunda o tercera generación como súbditos del Reino de Marruecos, lo cual es muy grave y nos da una idea de lo bien que marcha la integración de esta gente. Creo que mi querido coronel está algo resfriado, cuídese. ¿Está resfriado? No, estoy resfriado. Yo creo que no. De momento no. De todas formas, además, si hay que hablar de Marruecos, enseguida se me ponen las consonantes en pie. Pues yo quiero hablar de... Bueno, María Eugenia nos dice que todo esto es la izquierda es incoherente, se queda en casa. Bueno, y yo quiero... El asunto de la amenaza de Marruecos, creo que en la noticia
Es la amenaza que hoy día España tiene encima, independientemente que en política tengamos un marasmo alucinante, pero ese marasmo alucinante que tenemos en política ha sido el causante de esta situación con Marruecos. Pero ahora mismo la amenaza que tiene España, la única amenaza exterior que tiene España es Marruecos. Pero además, con él, y luego Rubén también es un experto en asuntos internacionales, también lo es Jesús, con lo cual hemos coincidido aquí una terna, habéis coincidido. Una de las amenazas que también se está pasando por alto es que el presidente del Senado, en España el presidente del Senado del Congreso de los Diputados sería la tercera autoridad. En Marruecos no es nadie. No es nadie sin el sultán. Habla en boca del sultán. Vamos a ver, en Marruecos es un estado teocrático y totalitario y medieval, y entonces ahí realmente lo que predomina no es el control del poder, lo que predomina es la voluntad del sultán en todos los ámbitos políticos de Marruecos. Pero yo lo que quería poner acento, que la cosa más grave de todo lo que dijo fue aconsejar a la gran comunidad marroquí en España que se metieran los partidos políticos, sea cuáles fueran, para luchar a favor de los intereses de Marruecos. Pero hay que agradecerle una cosa a este senador, que es que ha puesto, ha confirmado desde Marruecos lo que desde esta emisora, desde Decisión Radio, desde Radio Ya, estamos diciendo desde hace años. Es decir, en España hay una quinta columna marroquí y los gobiernos sucesivos de España, y te puedo decir que esto sucede desde hace varias décadas, están totalmente contrarios a lo que les está informando el Servicio de Inteligencia español. Es decir, tú no puedes darle una nacionalidad a un individuo de otro país cuando tiene residenciada su lealtad en otro país. Claro. Entonces, claro, según la Constitución marroquí, el marroquí desde que nace hasta que muere está, bueno, aparte de ser marroquí, pero está su lealtad obligado al sultán. Y entonces, si tú mezclas esto con el Código Penal marroquí, la falta de lealtad al sultán es un delito que se llama de alta traición, que está castigado entre 20 años y la pena de muerte, el fusilamiento. Entonces, lógicamente, si tú sabes además, y está el ejemplo de la familia del general Ufkir. El general Ufkir fue un general que fue mano derecha de Hassan II e intentó darle un golpe de estado en el año 72 o 73, 1972 o 73. Bien. Aparte de que lo mandó traer a su despacho y le cerrajó 2 tiros en su despacho, Hassan II cogió a la mujer de Ufkir, a una niña que tenía de 12 años y a un hijo que tenía de 3 años y los tuvo en la cárcel de Taj Mahal durante 20 y tantos años, donde podían oírse pero no verse ni tocarse. ¿Vale? Eso es la justicia del sultán. Vale. Entonces, lógicamente, todo tipo que tiene su lealtad la debe al sultán y tiene familia en Marruecos, sabe que si falla en un momento determinado que es requerido a esa lealtad, su familia no solamente él va a ser castigado, sino que va a ser castigada su familia. Con lo cual se produce en Marruecos un clima de delación total y terrorífico, bueno, que claro, pues si no se ha vivido, pues no se sabe hasta dónde puede llegar. Y entonces, bueno, en España, estos señores que han pedido nacionalidad española y que al darle la nacionalidad española han prometido o jurado lealtad a la Constitución española, pues hay que decirles, vamos a ver, para un musulmán el mentir a otro musulmán es un gravísimo pecado. Pero si el musulmán miente a un judío o a un cristiano, no es ningún pecado, porque a diferencia de la religión católica, que cuando dice en sus mandamientos no mentirás, no dice no mentirás a los europeos o no mentirás a los católicos, es no mentir. Pero en la religión musulmana es diferente lo que tú hagas con un
musulmán que lo que hagas con un infiel, y nosotros somos infieles. Por lo tanto, desde el punto de vista moral, un incumplimiento de tratado o una mentira de un musulmán no es moralmente rechazable en su mundo. Lo grave es que estamos invadidos, como ha dicho el coronel Camacho. Estamos invadidos. Los gobiernos del Partido Popular, el de todas las glorias de España, y del Partido Socialista han permitido una invasión y la permiten a diario. El otro día, Vox, el coronel, era el que pedía que si es necesario se construyan los muros necesarios en Ceuta y Melilla, los que hagan falta. Mientras que los otros dos, calladitos. Y los medios del sistema, los medios sicarios del sistema, calladitos. Y riéndole las gracias al Partido Popular y al Partido Socialista. Pidiendo mayorías absolutas para Juanma, el bachiller de Andalucía, y para Santa Isabel, que son dos presidentes de comunidad autónoma que mantienen de la A a la Z la Agenda 2030, con leyes repugnantes de adoctrinamiento LGTBI, con leyes repugnantes como la ley trans, con leyes que permiten la falsificación de la historia. Os propongo una cosa, una iniciativa de esta emisora y tal, y para compartirla, que es la siguiente. Estamos donde estamos. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, pues vamos a empezar por pedirle al gobierno que permita al jefe del Estado español, al rey Felipe VI, que viaje a Ceuta y a Melilla, cosa que no ha hecho desde que ha subido. En un gobierno de Vox, Su Majestad el Rey, por supuesto, irá a Ceuta y Melilla, a nuestros territorios españoles. En un gobierno con Vox se termina la inmigración ilegal, se termina la invasión y se deporta a los inmigrantes ilegales y a los, empezando por los que cometen crímenes en nuestro pero ahora país. tenemos un problema. Y se revertirá la nacionalidad a aquellos inmigrantes que cometan crímenes. Claro, pero eso viene primero, si Vox, digamos, consigue formar un gobierno. Pero ahora lo que hay que pedir es, primero, el viaje del jefe del Estado a Ceuta y Melilla, que el gobierno le tiene vetado. Es decir, que ahora mismo el rey de España es el único español que tiene vetado ir a Ceuta y a Melilla. Eso es la realidad. Y después, no solo este rey, y después, cuando el quinto centenario no fue. No era este rey, y no fue. Y después hay otro tema, y es el siguiente. Con las palabras del presidente del Senado marroquí ha quedado claro lo que se les pide a estos ciudadanos que están con nacionalidad española viviendo en España. ¿Quién controla a estos ciudadanos? Los consulados marroquíes en España. Entonces, bueno, un planteamiento, un plan de ver de qué forma se reduce el personal consular de Marruecos en España hasta que esta situación esté controlada. Porque, oye, este señor es presidente del Senado marroquí y es un señor que ha sido lanzado a decir esto por parte del Magzen, por parte del sultán. Sí. Entonces, eso haría un país serio, un país que defienda su integridad territorial y tal. Entonces, aquí yo te propongo, Javier, esos dos temas. O sea, aquí hay una acción sobre con los consulados y después el viaje inmediato, ya mañana es tarde, del jefe del Estado español a visitar Ceuta y Melilla de la forma que ha visitado otras ciudades españolas. Sí, yo me temo que está otras cosas, Su Majestad, pero vamos, que evidentemente sería una manera también de que demostrara a qué cosas tiene que estar. Y sobre todo que no hubiera dudas en apoyo a la población de Ceuta y Melilla, porque el que va a ir a Ceuta y Melilla es Rodríguez Zapatero a pedir el voto no a los españoles, sino a los de origen marroquí. A los marroquíes que pueden votar en las elecciones españolas, que eso es otro tema que ya hemos recordar como que el Partido Popular de Ceuta, con el pigmeo político de Vivas, declaró persona non grata a Santiago Abascal en Ceuta. Esto es el Partido Popular. Por eso digo, si es que diferenciar... ¿Quién es Vivas? Pero yo lo que sí que quería decir, y me alegro mucho que haya incidido en este tema con el Camacho, porque es que considero gravísimo. Es gravísimo. Lo que ocurre es que como
tienen adormecida a la población española, sobre todo una serie de temas, pues esto casi ha quedado como de puntillas o como, lo ha hecho un tío, un nacionalista marroquí. No, un nacionalista marroquí, como me ha explicado el coronel Camacho, tiene un protocolo de ser la cuarta o quinta persona más importante dentro del protocolo marroquí, aunque evidentemente va a decir y hacer lo que le diga el sultán, punto. Pero es que el sultán le ha dicho, tienes que decir esto, y esto va a ser una orden de negro sobre blanco para esos millones, porque desgraciadamente son millones de marroquíes residentes en España. Ha sido un toque de corneta para decir lo que tenéis que hacer a partir de ahora si no lo estuvierais haciendo. Pero además, otra cosa, Jesús, que es que Marruecos siempre actúa en los temas que le interesan mucho utilizando la cata del melón. Es decir, echa el globo sonda a ver cuál es la reacción y con arreglo a cuál es la reacción española, yo meto el cuchillo más para adentro o lo saco. Y como sabe que no hay reacción española en la inmensa mayoría de los casos, pues dicen, ya es que vamos hasta el cornejo. Bueno, ya estamos tratando de movilizar aquí a la opinión pública española porque este es hay mucha gente realmente que con las declaraciones de Margarita Robles se han quedado satisfechos. Hombre, bueno, sí, ayer me decía en una radio, dice, bueno, pero ha dicho algo, digo, ¿de qué sirve? Nada. Manifiestamente mejorable porque esta señora, vamos a ver, esta señora estaba sentada en el Consejo de Ministros, lleva sentada desde que subió Pedro Sánchez al poder y antes, y entonces Pedro Sánchez ha tomado una decisión sobre el Sáhara donde ella no ha sido informada. Y no ha presentado su dimisión. Y te recuerdo que el Consejo de Ministros es un órgano que toma las decisiones de gobierno de forma colegiada, o las debería tomar colegiada. Pero es que además se ha sacado aquí un tema, otro tema que hemos asumido relacionado con Marruecos, con la invasión, con la inseguridad, con las violaciones, pues está ligado con todo lo que estamos hablando, y esa admisión de los menas. O sea, ya se ha admitido que aquí tenemos que tener... ¿Con qué excepción, Jesús? También de los falangistas, ¿no? Bueno, pero ¿con qué excepción? Vale. Principalmente Vox, que hizo una campaña para denunciar... y en la Comunidad de Madrid con Rocío Monasterio, en las pasadas elecciones, se hizo un cartel denunciando que un MENA está por delante de un compatriota, que un MENA tiene derecho a ortodoncia, ayuda a gabinete psicológico, cosa que un compatriota no tiene derecho, un español. Y esa campaña fue le dieron la razón a vos, además. Sí, a posteriori, por supuesto. Pero evidentemente las manifestaciones contra los menas, o mejor dicho, no solo contra los menas, sino contra que estén en España y las consecuencias que tenemos, no las suele convocar vos. Pero repito, Rocío Monasterio una y otra vez va al centro de menas de Batán a pedir que se cierre. Cada uno con su estrategia. Yo ahí no voy a Isabel Pérez Moñino, Vox en Fuenlabrada consiguió que se cerraran un piso de menas en Fuenlabrada. Es que esto es importante. Es que luego los del PP, ahí es que me roban en la calle los menas. Pues vota Vox. Pero que lo que quería comentar, evidentemente, es que ese tema es otro tema que nos han metido con calzador y que el que se opone a él es un racista, es un xenófobo, aparte de un fascista, por supuesto. Y entonces ya nadie puede cuestionar algo, aunque en privado todo el mundo te reconoce, los que viven cerca de las zonas donde están los menas, que es irrespirable el ambiente. Cuando ves cualquier tipo de noticias, cuando ya sabes que te dice unos menores han hecho esto y no te viene nacionalidad, te imaginas de qué nacionalidad son esos menores, porque además hay órdenes a la prensa de que no saquen nacionalidad. Es más, muchas veces te dicen de nacionalidad español. Yo el otro día puse un tuit que tuvo más de, que en mi caso es extraño, que tuvo más de 1000 retweets y más de 1500 me gusta, por el que habían detenido en Madrid, en Málaga, y le iban a ser juzgado el clan de los suecos. Sí. El clan de los suecos está formado por dos hermanos suecos y 2 hermanos daneses. No tengo aquí a mano los apellidos, pero podéis imaginar qué tipo de apellidos eran los suecos y los daneses, y puse unas fotos de ellos. Pues ha pasado la historia, pues sabéis que el tema de los juicios y tal, el juicio al clan de los charlines. El clan de los suecos son 4 moros. Son 4 moros, pero como eso lo dices y te dicen, ya estás criminalizando. Yo cada vez que en las redes sociales les utilizo para denunciar lo que los medios de comunicación ocultan la nacionalidad de los violadores y tal, siempre hay uno que me dice, fulanito, ha habido un caso que es español y no lo dices. Digo, hombre, es que desgraciadamente, asumo que en España tiene que haber delitos, desgraciadamente. Pero lo normal es que fueran españoles los que delinquieran, ¿no? Cuidado. Entonces yo lo que estoy si no tuviéramos la invasión que tenemos, los delitos españoles serían minúsculos. ¿Por qué? Porque todos los cuerpos de seguridad se pueden dedicar a la delincuencia nacional. Los que estamos en esta mesa, no los oyentes de esta emisora, hemos asumido como que son temas como tabú,
como tabú, y que cuando lo menciones ya todo lo que digas a partir del momento que criminalices a una raza, a una religión, a una nacionalidad, que ellos dicen que les criminalizan, no, tú criminalizas al criminal, lo que pasa es que tiene esa raza, esa religión o esa nacionalidad. Pues entonces esos temas están. Mira, otro caso. La defensa de España. La defensa de España está dejada exclusivamente, como si fuera solo cosa de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas. A Marruecos, entre otros. Pero las Fuerzas Armadas está dejado en las Fuerzas Armadas para si hay algún problema que sea cabeza de turco. Mira, porque no está dejado en las Fuerzas Armadas porque los presupuestos de defensa de España están al nivel del Luxemburgo. Entonces, claro. Aquí ha dicho el Pere Aragonés que va a celebrar el año que viene un referéndum en España sobre la independencia de Cataluña y ya están discutiendo de si es legal o si no es legal, de si es constitucional. Hay un artículo 8 de la Constitución que es el mandato del pueblo español a las Fuerzas Armadas en caso de que peligre la soberanía nacional, la independencia nacional o el orden constitucional. En la independencia de España. Entonces, bueno, señores de uniforme, antiguos colegas míos y tuyos, pónganse las pilas con el artículo 8. Que tiene un mandato que cumplir. Hombre, claro. Ejemplo clásico que va a conocer todo el mundo dentro de unos días. Dentro de un mes aproximadamente menos se va a celebrar la final de la Copa del Rey en España. Afortunadamente, aparte de los que se llaman madridistas, afortunadamente el Madrid ha eliminado al Barcelona. Si no, evidentemente, otra vez iba a ser un clamor el estadio de la Cartuja en Sevilla. Contra Osasuna, ¿eh? Claro, tampoco iba a ser un clamor porque lo que iba a decir, porque yo voy con Osasuna, ambas aficiones iban a buchear el himno, en el caso de que fuera la del Barcelona y la del Osasuna, como cuando ha ocurrido con el Barcelona y Bilbao. Eso lo hemos asumido como el Festival de Eurovisión. No, pero lo que tenía que haber ahí, si sucede eso, es vaciar el campo. Exactamente, el señor que va a estar ahí y que le van a buchear esta vez solamente una parte de la grada, porque va a ser la parte de los Indargorri, que además es la parte, mira que los Osasuna, mi abuelo de los Osasuna, la afición de los Osasuna no es para nada separatista, pero sí, los más radicales lo son. Bueno, pues se va a consentir y ese señor... Bueno, se va a consentir o pon un anuncio y di, como se toque el himno nacional y aquí suceda un algarabía, se vacía el campo inmediatamente. ¿Y lo va a hacer el gobierno? Entonces, no, lo va a hacer se va a retirar el rey como no, si el rey no se tiene que retirarse, se tiene que retirar el público. No, claro. La Copa del Rey. Vamos a ver, esta final no se juega porque es la Copa del Rey, mientras no se vacía, por lo menos, el campo de todo que está loco. Eso lo dice siempre el general Monzón. Dice, no voy a defender yo a dirigentes, no voy a dirigir yo a dirigentes franceses que luego se ha demostrado que son corruptos, además, pero lo han hecho cuando se ha bucheado el himno francés en un partido contra Argelia. Cogió y se suspendió el partido y punto. Que vale, Rubén va a decir, no es lo mismo la población hay una española, cosa mejor que suspender. Hay una cosa mejor que suspender el partido. A los que han ido a ver el partido, dejarlos sin verle el partido. Vaciar el campo. Sí. Y que jueguen con el campo. El que no quiera buchear, no deja buchear el próximo día. Claro. A ver. Bueno, yo lo que en esto, por supuesto, si se abuchea el himno de España, pues habrá que tomar las medidas necesarias y vaciar el campo. Bueno, pero se pueden tomar medidas a aquellos que abuchean medidas preventivas. Claro, para el himno de España. Pero bueno, en esa situación, como ha dicho también Jesús, la afición de Osasuna, precisamente, el aficionado Osasuna, el aficionado tipo, no es precisamente un aficionado contra España. Otra cosa es su afición radical, que sí, que evidentemente tiene esa repugnante actitud. Y yo muchas veces, que claro, a mí se me echa en cara mi defensa del Barcelona, igual que Fernando Paz, lo tiene todo. Yo lo que quiero decir es que que por supuesto en esta final voy con Osasuna a fuego. ¿Por qué eres antimadridista más que Osasuna? No, voy con Osasuna a fuego, porque no quiero que gane el Real Madrid la Copa del Rey. Pero yo lo que me niego, como aficionado al Barcelona, es que a esa gentuza de independentistas y separatistas como Joan Laporta nos roben también el Barcelona, que es un equipo español. Y yo, si voy a la final, iré con Osasuna y llevaré una bandera de España, para que quede claro que yo puedo estar a favor de Osasuna o a ser del Barça, pero con mi bandera de España, porque me niego a que la escoria comunista, separatista,
me robe también al Oye, Barcelona. Sí, pero lo han conseguido porque en los partidos, que se ven del Barcelona televisados se ven pocas banderas españolas en el campo. Bueno, es que, hombre, es que Cataluña es Mordor. No, es que no les dejan. Se prohíben hasta incluso en la zona o sea, en todo el campo del Español, excepto en la curva, que la llaman la curva de los aficionados de la Brigada Blanquiazules del Español, que eso no han podido quitársela. Se le prohíbe. Y cuando luego salen fotos de las gradas del Español para publicarlas, porque verdad que son muy vistosas la afición, retocan con el Photoshop las banderas de España que se ven para que y estamos hablando de un equipo que se llama el Español. Cataluña es un maldito Por eso digo, infierno. Entonces, evidentemente han utilizado muy bien, y es que volvemos a lo de siempre, ellos siempre han utilizado muy bien todo, por ejemplo, el tema deportivo, para llevarlo al mundo separatista y que incluso confundamos a personas, aficiones, ¿quién a jugadores, entrega y Cataluña y los demás al separatismo y al comunismo? El Partido Popular, que deja aquello abandonado. Pero si se vio hace 5 años con el golpe de Estado, que estamos peor que estábamos hace 5 años. Bueno, también colabora el Partido Socialista y colabora Ciudadanos. Por supuesto, eso. Colabora mucha gente. Bueno, pero porque, eso por supuesto. Vamos a ver, lo que se ve en Cataluña, o por lo menos lo que yo he percibido ahí, es que hay gente que le da miedo manifestarse. Porque sencillamente hay otra gente que no, pero hay gente que, bueno, pues sabe que, bueno, si lo estamos viendo en las escuelas, que se está presionando a niños de 6 años para que no hablen español, entonces a partir de ahí... Y la enfermera andaluza que sale ayer, el bachiller Montilla, hablando de una Cataluña onírica, acogedora y cosmopolita, y yo le puse en Twitter, ¿se lo cuentas a la enfermera andaluza? El Cordobés Montilla hablaba, ¿no? El bachiller Montilla. Ese que, bueno, es que fue presidente de la Generalidad. No, pero Montilla, bachiller Montilla, el bachiller Moreno Bonilla. Es que es lo mismo. Moreno Bonilla decía que Cataluña, acogedora y cosmopolita. Se lo cuentas a la enfermera andaluza de tu comunidad, a la que le acaban de hacer un interrogatorio tipo Gestapo y la han despedido en Cataluña. ¿Qué espera? ¿Qué espera Santa Isabel Díaz Ayuso y el bachiller Moreno Bonilla para contratar inmediatamente a esa enfermera? ¿Qué están esperando? ¿A tener el visto bueno de quién? ¿De la Generalidad o de quién? Porque, de nuevo, arrodilladitos ante el nacionalismo, ante la Agenda 2030, los del PP. ¿Qué esperan para contratar a esa enfermera? Que el nazismo catalán ha despedido de la sanidad pública. ¿Por qué? Porque en España se habla español. Y esta señorita elige que para ejercer su carrera ella habla español. ¡Y punto! Pero si aquí nos ha comentado Javier esta mañana que ahora vamos a tener que pedir disculpas a los que hemos llamado por su nombre, a esos auténticos hijos de que han ofendido no solo a la Virgen del Rocío, no solo a Andalucía, a toda España, a todos los católicos, incluso a la buena educación la han ofendido. Y ahora vamos a tener que pedir disculpas a los que lo hemos criticado. Mi amigo Romero me dice que eres igual... ¿Qué? Que eres igual que los separatistas, que odias al Madrid igual que ellos son en España. No, yo no odio al Madrid. Es más, quiero decir algo. Eres un ultra. No, quiero decir algo. Soy un ultra en la defensa de España, soy un ultra en la defensa de la civilización cristiana, soy un ultra en la defensa de la vida, sí, lo reconozco. Grande Romero, que ya lo invita a comer. Pero quiero decir que en caso de que el Madrid, como parece, por cierto, yo felicité al Real Madrid cuando ganó la anterior Copa de Europa. Cuando llegue entonces, el Madrid a la semifinal. Felicitan mucho, entonces, me parece. Sí, felicito mucho. Pero cuando el Madrid llegue a la semifinal contra el Manchester City, iré a fuego con el Real Madrid. Ahí está. En cambio, si va contra el Bayern. Porque aborrezco a Guardiola. Yo tengo el corazón dividido. No, hay corazón dividido porque soy más madridista que del Bayern, pero soy socio de ambos equipos. ¿Sí? Sí. Es una caja de sorpresas. Pero no va a ser una final del Bayern, aunque el Bayern remontara al City, porque el sorteo ha sido dirigido y ya se sabe quiénes van a ser los semifinales y final. Es decir, en caso de pasar Madrid y Manchester City o Madrid y Bayern, ahí se enfrentarían en semifinales. Pero ya te lo comento para... Es verdad que estamos en cuarto, no estamos en semifinales todavía. No estamos en cuarto. Ay, madre mía, si es que no sé ni... el fútbol son los... Y aclaro que yo respecto al Madrid lo que tengo es la rivalidad. Bueno, pues casi mejor, pero no me declaro anti a fuego. No quiero que gane, pero en la Copa de Europa, si es el único equipo español que queda en liza, voy con el Real Madrid. Pues yo ya, el Barça, yo ya no, porque esto somos cosmopolitas, no seamos aldeanos periféricos. Yo ya no voy, si juega el Bayern contra el Barça, prefiero que gane el Bayern. Pero prefiero que gane el Bayern
contra todo equipo que no sea el Madrid, también te lo digo. Por cierto, triste como madridista y triste como aficionado al fútbol español, Otra cosa es la que selección ayer española. una vez más hubo un momento en el partido de ayer del Madrid contra el Chelsea que el Chelsea tenía más jugadores españoles que el Madrid. Sí, bueno, tenía claro, y y dos ojo, españoles y mientras que el Madrid solo Jesús, tenía uno. Y quiero recordar que el Barcelona juega con bastantes más jugadores españoles eso que el Real Madrid, el de todas las glorias de El España. Atleti de Bilbao, que más solo triste. tiene 2 extranjeros, los Williams. Sí. No, son españoles. Es una broma. Son malos. Son de las afueras de Bilbao. Sí. Los vizcaínos. Bueno, el pues, Bilbao juega con 11 jugadores españoles. Es muy llamativo ese hecho. Sí. Y Aunque ellos no lo consideren como tal. Pero bueno, muy bien. jugadores, sí. Ellos que No, reparten. digo, A ver, digo el club. a mí Digo los el club. nacionalistas estos que van repartiendo carnet del Club Mickey, de que si soy nacionalista, que soy catalán, no, eso es un carnet Club Mickey, eso no tiene validez. Españoles, punto. Y en España, Oye, primero los tengo- españoles. Y en España se habla español. A ver, los Dejémonos mensajes. de Tengo historias. más de 70 mensajes que leer, no va a dar tiempo. Alicia, mi amiga, me dice: Javier, buenos días. En Madrid, en el Paseo de la Castellana 200, hay un piso de Menas. Sí. Esto es la gestión del PP en Madrid o de Isabel Díaz Ayuso. Un abrazo muy fuerte y gracias por vuestro trabajo. Más oyentes, vamos a ver. Lo que hay aquí. Es complicado masticar e insultar al mismo tiempo. Hay una duda de que el PSOE hará con los huitizanos en el siglo VIII, dejando entrar a los moros en la península pensando que eso les beneficia. Perdió España para siempre. Más mensajes. Otro nos manda varias fotos que tengo por aquí. Amigos míos, siempre de acuerdo con ustedes, en especial hoy con don Diego, pero decir que Vox debe mejorar la comunicación, ¿cómo hace eso si la prensa general los excluye? Rubén, qué incongruencia y qué decepción que sea usted seguidor del Barça. No se puede ser del Barça y de Vox. Sí se puede. Sí se puede, Sí a se fuego. puede. Rubén es del FASA, no me jodas, me dice otro. ¿Cómo librarnos de la Agenda 2030 de origen americano si Vox se pliega siempre al anglosajón? Es una opinión muy personal. Enhorabuena por Informa Radio y los grandes tertulianos que hay. Ahora llevo unos días que os escucho en el pueblecito de Granada, en Santa Cruz del Comercio, que he venido a pasar Semana Santa. Pronto seguiré escuchando el de Elche. Un fuerte abrazo. Les mandamos a la gente de Elche también. Javier, a España le hace falta Vox, es decir, Santiago Abascal, para que haya rapidez, que copie a Nayib Bukele. El único tío del que nadie dice nada y está logrando que el Salvador flote. Un fuerte abrazo. Me gusta Bukele, me recuerda al Sí. mayor Roberto Dawison. Salvando la Sí. distancia. Yo era muy Mano dura. del mayor Dawison. Y la tertulia es de Clark, empezando por todos y por Rubén Herrero, sois los mejores. Fulvio de Zaragoza, el clan de los suecos, enemigos del jamón. Sí. Los comunistas que dan la solución y luego el problema. Esto es así. Ánimo sin descanso, equipo. Buenos días, desde Teruel, Pedro. El coronel Camacho no puede comparar al pueblo francés con el actual pueblo español. Aquí se ha perdido conciencia nacional y el sentimiento de patria común. Pues habrá que recuperarlo. Eso es. A ver, y nos habla de Ceuta y Melilla. Vota a Vox. El día que el PP de Rajoy dijo no a la ilegalización de Bildu, Amayú y Sortu, recordarle a Bendodo, en el PP tienen a Maroto, que se iba de copas con los bizcoetarras. Bueno, y a Borja Semper también lo tienen, nos mandan fotos, De a todos. enganches con el Camacho. Estoy con usted, manifestación al Granada. Por desgracia, solo los que nos informamos por estos pequeños medios, estos pequeños, están ustedes muy equivocados. Este medio en Semana Santa han tenido 400.000 usuarios solo por aplicación. Solo en Semana Santa. Y eso que la Semana Santa es festivo. Pero he de decir que ha habido más días de Semana Santa que nos han escuchado que otros días de diario. Hay más tiempo. No, más tiempo y sobre todo porque ponemos programas atemporales, Sí. redifusiones, se dice, Claro. que son en horas distintas para que la gente conozca toda la programación. Y No, ha tiene sido muy mucho. aceptada la programación. Sí. Yo la estamos Bueno, siguiendo. Estoy con usted, con el Camacho, y por desgracia solo los que nos informamos por estos pequeños medios nos entramos en la labor de Vox y le ganan más a la población informada por la prensa del régimen. Nos dicen desde aquí los muros que sean necesarios. Saludos escuyalenses. Bueno, es que no leo bien porque la letra. Buenos días, San Pablo de Pozuelo nos dice: para Rubén, echo de menos que Vox, el PP, ni está ni se le espera, no esté denunciando continuamente el pucheazo que nos pueden dar con el tema Avisados India. están. ¿Eh? Vox está ya haciendo una llamada al voto por correo. A todos tenemos que ser apoderados, vigilar las elecciones. Pero Vox es lo que es a día de hoy. Ha habido un incremento del censo en determinados pueblos que se ha denunciado ayer en la prensa esta y como una manipulación
parece ser del Partido Socialista, que está investigando la policía. Entonces bueno, realmente ante unas elecciones y ante los antecedentes que tiene el señor Sánchez votando en las primarias de su partido, pues yo creo que habría que tomar determinadas cautelas. Oye, me dice un oyente que en la aplicación hoy se estaba contando Rafael de Madrid. Si se corta, hay que actualizar o hay que desinstalar y volver a instalar. No tiene por qué cortarse en ningún momento, a no ser que nos estén hackeando, que eso ha pasado. El PP es el partido Panoli, nos dice otro oyente. Apreciado el profesor Rubén Herrero, pero ¿cómo tenéis España soberanía? Hay que defenderla sin fisuras, hay que salir del bloque anglosajón de la OTAN. Hoy no tomáis café ni americano ni descafeinado. La hora del café de Jesús Muñoz, café puro que sube la tensión. Café. Le he mandado yo bueno, antes de... Ah. No, hombre, no. ¿Que lo firma alguien? No, la gracia, Jesús. No, ¿quién lo firma? Déjame Vale, que lo vea. no importa. Déjame que lo vea. Es que vuelvo para atrás. No te importa. Vizcainito, Lucentum, los extranjeros deben de votar en su tierra para que mejore su país y puedan volver. ¡Viva el Cantábrico! Nos dice, hoy no tomáis ni café. Así es, Miguel Jiménez Polonio nos dice esto. Miguel Jiménez es un oyente andaluz. Un abrazo. El otro día me trajo, ¿qué me trajo? Aceite. Aceite del bueno, ¿eh? Ya, sí, Compartir es vivir. Amado director. Mira, ni el vino ni el aceite lo comparto. Creo que coincidí con él, que vino acompañado con una mujer. Sí, con su mujer. Sí, Sí, pues sí, Te sí. dejo todo el vino, pues pero sí le dame todo el conozco. aceite. Sí, le conozco. Un abrazo, Miguel, ya sé quién eres. Con todos mis respetos, Coronel Camacho, tan solo tenemos que dar pie a manifestaros voz para que nos consideren un grupo ilegal de fascistas. Francisco de Madrid nos dice esto. Muy agradecido y que tengan un buen jueves. Más, buenos días, Sergio Logonio. Decir que el Logonio, el Partido Popular, retiró las calles de Calvo Sotelo y el capitán Cortés, entre otras. No me da tiempo a hablar más. Le mando un saludo a Sergio, que nos hace pulseras maravillosas. Rubén, eres grande, eres mi voz, te dicen otros que no. Buenos días, es evidente que solo queda Vox, solo queda Informa Radio. Un saludo a todos. Lo quedan los contratulios de esta casa también, que hacen una magnífica labor. A ver, dejadme que lea alguno más. Buenos días, don Javier. Soy Miguel. Con todo el respeto, no puedo estar de acuerdo con el coronel Camacho sobre la guerra civil. Fue un fracaso cuando está en juego la cultura católica y la patria. No es ningún fracaso, es un orgullo. Este es un oyente que nos dice eso. Buenos días, Franco. Y su afán de buscar la reconciliación nacional despolitizó a la población española. Eso es verdad. Buenos días. Me permito recomendar a la audiencia, como complemento de tu último libro, el documental que hoy a las 10 estrena Javi Menéndez en YouTube, titulado Marinas, Destrucción de la Segunda República, con la locución del gran pirata de Terra Ignota. Gran dibujante, sí, Javier Madrid. Bueno, y Terra Ignota hace una gran labor también. Buenos amigos. Buenos días, Javier, Cristina. Yo también tuve que dejar 100 años de soledad y no he vuelto a leer nada de Pérez Reverte. Un día de cólera, eso me acordaba yo. Sí, Sí, sobre señor. la guerra de independencia. Ese Sí, es señor. muy bueno. Un día ese de es muy cólera. bueno. Sí, Terra señor. Ignota, que estarán con Cristina Sol en su sección, en breve. ¿Ah, sí? Sí, eso me ha dicho. Bueno, pues si te lo ha dicho Cristina Sol, manda Eso me ha más dicho. que yo. Yo no mando ni en mi casa. A mí también me divirtió mucho lo de no me gusta conducir. Lo poco español, bueno, sí, a mí me hizo mucha gracia. Buenos días, 100 años de soledad es un tostón insufrible, nos dice Pilar. Es que es verdad. Hay mucha polémica, Javier. Si Guiñán solo tiene que devolver el dinero por haber robado sin entrar en la cárcel, es un aliciente para todos estos amigos del dinero público. Pero no tiene ninguna para que lo haga pensarse, comentarse otra vez el latrocinio. Y eso es buenísimo. No, yo lo que quiero decir que a mí que un corrupto entre en la cárcel, yo lo que quiero es que un corrupto devuelva el dinero con una multa. Es decir, yo no quiero ver a nadie en la cárcel que no se lo merezca. Bueno, un corrupto se lo merece. Y Griñán se lo merece. Oye, Claro que se lo merece, pero aspiremos a que devuelva el dinero sin multa y después ya hablaremos. Primero llegar a que devuelva el dinero. lo que igual me he expresado mal. No quiero que ningún enfermo esté en la cárcel. Sí, tú te refererías porque es una persona que tiene cáncer. En No que porque. cáncer, pero no, y a mí me dicen, joder, he mangado 3.000 pavos. Bueno, pues devuelve 5 y me da igual. Me da igual. No sé si me he entendido. No, sí, porque tiene que ir a la Hombre, cárcel. Si solamente fuera que si les pillan, les judan y le condenan, van a devolver lo que han robado, eso, robaría media España. O eso, sea, los que eso somos honrados no lo haríamos ni así, pero eso. la mayoría. Bueno, ahora está robando más de media Tienes España. razón. Igual me he expresado mal. Bueno, que él todo es el talego, pero que devuelva lo robado. ¿No? Claro. Si Griñán es devuelve- un golfo que tiene que ir a la cárcel. Bueno, pero si devuelve lo robado, que tenga una gratificación. Que salgan antes. Grillán Sí, estamos hablando de 700 millones de sigue euros, el ¿eh? tratamiento, Que, ¿no? que lo ponga el PSOE. Del golfazo. No, claro, desde luego. No, Bueno. pero si es que aquí es eso. Ojo, que es que la Junta del Partido Popular no se ha presentado.
Ni está ni se le espera para pedirlo robado. 700 millones de euros en una trama corrupta de malversación y desfalco de fondos. Oye, Juan España nos dice, nos quitan Ceuta y Melilla, entonces los españoles viajarán allí y lo pondrán de moda. Nos dicen, buenos días, soy Juan España, nos quitan Ceuta y Melilla. Y otro amigo nos dice, Javier, no sabéis los niveles de corrupción en la justicia en Badajoz y en Cáceres. Los que sufrimos podríamos contar casos increíbles, pero como a nadie le preocupa Extremadura, sí nos preocupa Extremadura. Habrá que hablar de cómo está la justicia en Extremadura. Gracias a ti, Javier, la mejor tertulia de la radio española es la vuestra. Mil gracias por vuestra defensa de nuestra nación. Bueno, no hay tiempo para más. Coronel Camacho, quien tenga morbo de escucharle, el Rubicón, análisis internacional, en la boca del lobo, y luego además Historia de una época este sábado a las 9 de la mañana en Informa Radio. Luego lo podrán ver en nuestro canal de EDATV. Jesús Muñoz, un placer. Muchas gracias, como siempre, y con tu permiso vamos a colgar esta tertulia también, aparte de donde lo colgáis vosotros, en nuestro canal eso es. Café para Todos de YouTube. Eso es, Café para Todos. Me gusta eso de Café para Todos. Antes era la hora del café, Sí. nos lo cerraron y hemos tenido que poner otro. Por cierto, me cerraron el canal de YouTube de Radio Ya y es una pena porque no puedo recuperar los vídeos. Yo ahora últimamente todo lo que subo a YouTube me lo guardo en un disco duro, por lo menos para que... Si es que no tenemos medios. Para que quede, ¿no? Bueno, Sí. aquí sí hay más medios. En Radio Ya estábamos en una radio trinchera, de la que me siento muy orgulloso, por cierto. Rubén Herrero. Pues Ahora seguir dando aún- clase y caña. claro, yo hago un llamamiento, ¿no? A todos los españoles de orden y de bien, a los auténticos patriotas de España, a despertar los que ya no estén despiertos y a unirse a la ruta del corazón verde, ¡La Ruta Esmeralda! camino a una gesta por España y un amanecer rojo igualdad. Ahí va. ¡Viva España! Ahí, viva siempre, amigo. Ustedes no se vayan porque yo voy a charlar ahora con una empresaria vasca, con Loida Primo. Luego tenemos a Víctor Alvarado y luego a Belén López Hernández. Personas sin límite.